Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Reptil Simbiosis. En este capítulo vamos a platicar sobre uno de nuestros ejemplares, uno de los favoritos de la colección, que es el carpondro. Nosotros lo llamamos carpi. Bueno, ¿qué es un carpondro? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de un ejemplar de carpondro? Este es un híbrido que se presenta de hibridar un condropitón, un pitón verde de árbol, con una pitón carpeta, siendo así que recibe el nombre de carpondro. Este ejemplar hereda características de ambos ejemplares, valga la redundancia, como la postura. Vean cómo la postura la mantiene del condropitón, aunque hay carpetas que también se llegan a tener esta postura. Si se dan cuenta, el patrón que presenta en su coloración pues asemeja un poquito también a la parte de las pitón carpetas. Si pueden apreciar en este video, presenta como un patrón estas manchas muy similares a la pitón carpeta. Afortunadamente les explicamos por qué decidimos tener un carpondro. Pues bueno, la pitón carpeta y los pitón verde de árbol han sido de nuestros ejemplares favoritos, y cuando se dio la oportunidad y conocimos que podíamos tener estos dos ejemplares en uno solo, pues tomamos la decisión de aventurarnos y tener este ejemplar. Y regresando pues a las características del carpondro, vean la pigmentación que tiene la pitón carpeta, muy similares a la que presenta un carpondro respecto a las manchas, ¿no? La tonalidad más clara, más limpia, pues la toma del condro, ¿no? Aquí le mostramos una foto de sus padres, unos ejemplares muy bonitos. Otra característica de los carpondros, aquí pueden ver a nuestro ejemplar cuando recién nos llegó, estaba muy claro, que es una característica de los condros, que cuando son crías, pues son de una tonalidad más clara, amarilla o roja, y conforme van creciendo, pues van adquiriendo una coloración distinta, ¿no? En este caso verde. Ahora, vean la coloración que tiene nuestro ejemplar y las manchas, pues heredó parte de los dos, ¿no? Otra característica de estos preciosos ejemplares es que cuando entran en muda, como los condros, tienden a inflamársele las cabezas. Entonces vean esta fotografía. La primera vez que lo vimos nos espantó, pero pues es una característica de las serpientes, ¿no? Ahora, más allá de los condros, los cuidados que tenemos con ellos, pues vamos a hablar de los parámetros más conocidos, ¿no? Que en este caso vamos a hablar de la temperatura y la humedad. Para estos ejemplares los parámetros van a ser: durante el día vamos a procurar mantener la temperatura de 28 a 30 grados centígrados, una humedad del 80%, y por la noche vamos a procurar mantener de 24 a 26 la temperatura con una humedad del 60 al 70%. Estos parámetros le van a garantizar pues una buena calidad al ejemplar y que se mantenga estable, ¿no? Y bien, vamos a hablar de otra característica de estos ejemplares, que va a ser la alimentación. Estos ejemplares los vamos a mantener de la siguiente manera. El primer año de vida se van a alimentar de cría de rata de entre 6 a 12 gramos su peso, y posteriormente del año a los 2 años, 2 años y medio aproximadamente, van a comer una vez cada 15 días. El peso de su presa va a ser a proporción del tamaño del ejemplar, y después de ese tiempo, de los 2 años y medio, va a estar comiendo una vez al mes, y el peso de su presa va a ser igual dependiendo del peso de nuestro ejemplar. Esa es la manera como vamos a mantenerlos respecto a la alimentación. Ahora, la coloración o las características finales del ejemplar, ¿no? Este ejemplar que ven aquí, que es nuestro ejemplar ya de 2 años y medio aproximadamente, es la coloración final que va a tener. Si aprecian, predomina el amarillo, aunque por ahí se alcanzan a notar unas tonalidad verde, ¿no? La cámara no le hace mucha justicia, pero predomina el amarillo. La coloración y el tamaño va a depender del ejemplar. Entonces, pues va a ser de suerte, ¿no? Aunque todos son preciosos. Les mostramos esta fotografía donde vemos que son dos ejemplares de la misma edad. Son hermanos, nacieron al mismo tiempo. Y ven la diferencia de tamaño. El más pequeño es un amarillo más limpio y el otro muy similar a nosotros. Pero la coloración y el tamaño va a depender directamente del ejemplar. Ahora, tenemos también la parte de la coloración. En este caso un ejemplar más verde, pues es un ejemplar que heredó características de un condro, ¿no? Es un ejemplar que pues es una pigmentación, pues a nosotros nos encantó esta coloración, aunque todos los carpondros, si me preguntan, son preciosos sin no importar la pigmentación o la coloración final que agarraron,
pero estos que son verdes me resultan increíbles, son preciosos. Entonces estos ejemplares nos dan pues de dónde elegir, ¿no? Y bueno, aprovechamos para agradecer a nuestro amigo de Selectis Escalade que nos pueda proporcionar información. Ellos son los que produjeron a nuestro ejemplar. En la descripción les voy a dejar la información de sus redes para que se puedan acercar con ellos, puedan revisar su galería y pues si quieren conocer más sobre estos ejemplares, pues oportunamente les pregunten a ellos que son los que los producen. Y nada, si les gustó este video, ayúdenos con un like, suscríbanse y compartan el video. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo de su canal Reptil Simbiosis.